Buen día, mi nombre es Giovanna Yaneli Martínez Caballero y hoy voy a presentar mi tesina titulada Salud Mental, la tristeza y sus matices en la clínica dentro de la población de Ciudad del Carmen. Esto para acreditar la materia del seminario de tesis. Presento, insisto, mi nombre es Giovanna Yaneli Martínez Caballero, mi asesor fue el doctor Erwin López Ríos. Bueno, el diseño capitular, aquí vamos a encontrar esta tesina que fue constituida por 4 capítulos. En el capítulo 1 vamos a encontrar la fundamentación de la investigación. Esta está creada a partir del planteamiento del problema, las preguntas de investigación, la justificación, los objetivos general y los objetivos específicos, de acuerdo y pensado desde, insisto, la salud mental, la tristeza y sus matices. En el capítulo 2 vamos a encontrar el marco teórico. Ahí vamos a encontrar la tristeza en la antigüedad, la tristeza, Freud y su conceptualización para la tristeza, el duelo, la melancolía, la diferencia entre la depresión, la tristeza, salud mental, psicoanálisis y lo social. Y también vamos a encontrar en el capítulo 3 todo lo que abarca la metodología. Para esto entonces veremos como el paradigma de investigación, el tipo de investigación, la población, los sujetos, la muestra y el muestreo, los instrumentos, que en este caso fue la documentación, las técnicas cualitativas, que eran los documentos literarios, el método de análisis, que eran los datos, la descripción en particular, el método de análisis, que era el análisis de contenido, el método del análisis también como la observación. Y por último tenemos el capítulo 4, que ahí encontraremos los resultados y las conclusiones. Encontraremos el resultado, darle ahora sí la respuesta a la pregunta del planteamiento de problema, la pregunta de investigación, y ahí encontraremos a la tristeza y sus matices. Por último, la conclusión y las referencias. Bueno, ¿cómo se diseñó esta metodología? El diseño metodológico de esta tesina estuvo constituida desde un corte cualitativo y un paradigma hermenéutico interpretativo. Esto era porque a mí me interesaba saber los fenómenos sociales, sobre todo y en especial la tristeza, pero de qué manera estaba sucediendo en Ciudad del Carmen. Entonces, como era una necesidad saber documentar lo teórico y poner las distintas matices de cómo están constituidas, la tristeza, desde dónde abarca, cómo está creada, desde dónde está trabajada, y estos distintos matices que iremos encontrando en esta investigación. Por lo tanto, fue algo cualitativo, porque la tristeza no es algo que se pueda medir en cierta forma. El paradigma de investigación, bueno, pues como hablaba, fue hermenéutico, interpretativo, pues tenía un sentido en esta tesis, o tiene un sentido en esta tesis, porque necesitábamos reconocer la diferencia entre los distintos fenómenos sociales naturales, y para esto había que buscar una mayor complejidad. Como bien dije, es cualitativa porque buscaba que se pudiera hacer un análisis de los conceptos, por lo tanto no se podía medir. Y es un paradigma interpretativo hermenéutico precisamente porque había que pensar a fondo los distintos fenómenos sociales. El tipo de investigación es una técnica de lectura y documentación, esto porque la estrategia era la mejor que le llevaba a esta tesis. Así podíamos utilizar toda la información que se juntó o que se buscó, para que pudiéramos ir elaborando entonces un pequeño diseño de acuerdo a lo que se necesitaba ir investigando. Bueno, también dentro del diseño metodológico vamos a encontrar la población, que esta fue y está enfocada en Ciudad del Carmen, Campeche, y la muestra y el muestreo está pensado desde los casos en un consultorio, por lo menos con 6 personas, pero hay que recordar que esta tesis es documental, por lo tanto lo que más encontraremos es cosas teóricas, así que está sostenida desde Duelo y Melancolía de Sigmund Freud del año de 1917.
También encontraremos que el instrumento que utilizamos aquí fue la documentación. Esta investigación se hizo a partir de poder profundizar el concepto de la tristeza y sus matices. Por lo tanto, la documentación nos sirvió para que pudiéramos hacer uso de diferentes fuentes consultadas para poder armar el capítulo 2 del marco teórico. Las técnicas cualitativas que utilizamos aquí fueron los documentos literarios, porque esto nos permitieron trabajar toda esta metodología cualitativa y así pudimos abordar los escritos a partir de síntesis y hacer alusión a ellos. Por lo tanto, utilizamos las técnicas de documentos literarios, análisis de documentación y análisis documental, las cuales podrán encontrar ustedes porque nos permitieron trabajar de una forma más reflexiva, ¿no? El análisis documental, ahí pudimos reflexionar sobre la palabra tristeza, y en el análisis también nos permitió llevar e identificar la problemática que estábamos estudiando y así ponerla de una forma más teórica. Bueno, el método de análisis fue un análisis de contenido, por lo tanto se hizo un análisis de todas las fuentes que consultamos, todos los textos, y de acuerdo a eso dar un mensaje que se pudieran transmitir y así el contenido pudiera ser un poquito más digerible. Y la técnica es una técnica indirecta, por lo tanto es extraer partes del texto que se consideraban lo más importante a partir de la interpretación mía. Y pues para concluir, ¿qué es lo que lleva esta tesis? ¿Qué es lo que abarca? ¿Y cómo pudimos buscar esta respuesta de investigación? Bueno, mi propuesta fue hacer una crítica de las diferentes matices que existen en la tristeza, que estas podrán encontrarlas aquí en la tesina, que son el duelo, la melancolía, el dolor, la tristeza y la depresión. Entonces fue construir todas estas definiciones para que fueran más efímeras pero entendibles, sin tener que recurrir a la existencia de una sola palabra, que en este caso nos dábamos cuenta que era la depresión, que en la cuestión de salud mental solo se utiliza la depresión para hacer énfasis a la tristeza, pero esta investigación a eso se dedicó, a que no solo existe la depresión, sino todas las mencionadas anteriormente. Así que la tristeza pudimos encontrar cómo podía argumentarse en cada una, desde la tristeza en el dolor al perder la cuestión del objeto amado. Lo mismo encontramos en el duelo propuesto por Freud, que el duelo es esta respuesta que se tiene debido a lo perdido del objeto amado. La melancolía tiene que ver con una tristeza más profunda o un duelo más profundo, pasado ya a rechazar el exterior y por lo tanto hacerse autorreproches, que está más pegada a la cuestión del pasaje al acto. Y por último, la depresión, que está utilizada pues en los manuales diagnósticos como el DSM-5, el CIE-10, que podemos encontrar y que tiene que ver más con la cuestión de la OMS o meramente de la psiquiatría. Por lo tanto, pudimos ir constituyendo estos conceptos y la idea de la tristeza se pudo ver un poquito más clara, tanto de cómo se trabaja y cómo se argumenta cada una de ellas. Así concluimos entonces que la idea de la tristeza sí incomoda a la sociedad, pero esto es por cómo está constituida, ¿no? Que también podrán encontrar en esta tesina la historia desde la Edad Media hasta la actual de cómo se concibió a la tristeza. Entonces pudimos ir viendo que esto era un castigo divino, se pensaba como que era un padecimiento atroz. Entonces por eso sí la tristeza incomoda. Una de las preguntas que podíamos hacer durante esta investigación: ¿es posible estar triste en esta época? Bueno, claro que es posible, a pesar de que lo que nos dice esta época neoliberal, que no se puede porque el sujeto tiene que estar todo el tiempo trabajando. Bueno, sí es posible siempre y cuando el sujeto se lo permita. Y lo más importante para nosotros es qué hacía la sociedad para callar este padecimiento. Bueno, era dejar de escuchar
al sujeto y era ponerle etiquetas. A partir de las etiquetas y de los medicamentos, la consecuencia era grave, desde en estadísticas muy preocupantes y difíciles cada vez o cada día más de retroceder, ¿no? Encontramos que en Campeche ocupamos el 15º lugar en cuestión de anímicamente cómo están los sujetos. Esto quiere decir que somos el lugar 15º. Tal vez no es tan preocupante, pero una vez que empezamos a comparar, que lo encontrarán en esta tesina, cuando hablamos del suicidio, bueno, encontramos que estamos en el 4º lugar, lo cual nos da una alarma y nos hace pensar que por no saber también diferenciar estos conceptos, muchas veces no se les da la importancia. Entonces la sociedad carmelita se ha visto afectada, claro, sí, pero tiene la fortuna de poder hacer algo distinto a partir de los recursos que posee, que son un poquito a lo que apuntamos, hacer algo distinto, ya no solo a encasillar al sujeto como depresión, sino poder distinguir que a lo mejor está en una tristeza, a lo mejor está en un duelo, o sí, a lo mejor está en la cuestión melancólica. Y bueno, para comentario final y concluir, mi experiencia con esta investigación fue muy grata e interesante. Me pareció que fue una experiencia muy, muy bonita y ojalá pudiera yo continuar con esta investigación y en algún momento publicarla. Eso es todo. Mi nombre es Giovanna Yanelli y esta fue la presentación de mi tesina. Gracias.